Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús y que su Santo Espíritu nos ayude a todos a entender esta palabra. Se llama la salud el tema. Y vamos a la tercera carta de Juan a la iglesia. El versículo 1 y 2. El anciano a Gallo, o sea, Juan anciano ya a un pastor llamado Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine para predicarla con mucho amor, para que muchos tengan salud espiritual y pueda llegar a la salud física también. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. La salud es una promesa y es el deseo de Dios para su iglesia amada. Mire que Jesús en Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces las llagas de Cristo representan sanidad espiritual y también puede llegar a la física, porque Jesús sufrió todo eso en la cruz del Calvario y Él vino a este mundo. Y mire lo que nos dice Mateo 8, 14 al 17. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4 al 5 era una promesa para Jesús. Muchos lo toman y dicen: no nos vamos a enfermar. Usted y yo nos hemos enfermado, pero oramos a Jesús y Él nos dice sí, no o espere. A Pablo le dijo: bástate mi gracia, cuando le oró 3 veces por las dolencias y enfermedades, por el aguijón que tenía. Entonces Jesús es el que sana, y usted se sana en el nombre de Jesús, espiritualmente y físicamente también, cuando usted cree. Él es el que hace la obra, no es ninguna persona. Somos instrumentos, pero el que da la sanidad es Él y el que da la salvación es Él. Un médico nos cura, pero la sanidad viene de Dios. La salvación viene de Dios. El médico también necesita de Dios para sanar sus dolencias espirituales y muchas veces físicas, que es la que muchos no entienden, y ponemos más confianza en el hombre que poner confianza en Dios. Mire que en Lucas 13, 10 al 13, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Sanó la suegra de Pedro. O sea, si tenía suegra, tenía mujer Pedro. Y por eso es que le otorgan a Pedro cosas que Cristo no dijo.
que él iba a ser de la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Jesús y la cobertura es el Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Le criticaron porque hacía sanidades en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Vio que las enfermedades espirituales no las sana un médico, solo las sana Cristo. Tenía 18 años, está en la iglesia, en la sinagoga, asistiendo ahí, y no era sanada. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Gratitud. Hay gente que busca la sanidad física, pero no busca la sanidad espiritual y servirle. Van es por el milagro. Por eso es que la gente acude a mucha milagrería. El milagro sí los hay, los han habido y los van a ver. Pero el milagro no te garantiza a ti que ya estás en el cielo de sanidad física. Porque los leprosos iban 10 y nada más fue uno a darle gracias a Dios y Cristo los sanó. 9 se perdieron. Hay gente que busca mucho la sanidad física y no la sanidad espiritual. Busque la sanidad espiritual. Y así es en la doctrina. Hay falsas doctrinas y hay doctrinas verdaderas. La palabra griega hugiaino es salud, ser incorrupto, fiel en doctrina, sano, alegre. Por eso la Biblia registra que debemos de predicar la sana doctrina. Si usted predica la sana doctrina, que es palabra sana, muchos se van a sanar espiritualmente y físicamente. Enseñanza de la sana doctrina, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Una profecía para Cristo, y sucedió y fue crucificado en una cruz. Se llevó dolencias y enfermedades Cristo, porque usted no ha ido a una cruz, ni usted puede estar haciendo lo que hizo Jesucristo. Pero lo mostró en su vida ya de hombre. Sanó endemoniado, sanó encorvado, sanó a la mujer de flujo de sangre, que no hubo médico que la sanara, porque son enfermedades espirituales que no la sana médico, te sana la física. Y él también necesita sanarse, no todos, muchos, de enfermedades espirituales. ¿Por qué? Porque eso no lo sana medicina, eso lo sana la palabra bendita de Dios. Mire que en Marcos 5:25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años, la encorvada tenía 18, enfermedad espiritual, y esta tenía 12 años. 12 años padecía de flujo de sangre, eso es un cáncer, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hasta el 29. Marcos 5, 25 al 29. Y usted sigue leyendo. Pero lo que le llevo es que solamente Jesús puede curar todas las enfermedades. Los médicos no pudieron con esta enfermedad. Y los
religiosos no pudieron con la encorvada. Por eso hay sana doctrina y falsa doctrina. La palabra en español salud es buen estado físico, gracia espiritual. ¿Vio que es una gracia? La sanidad. Muchos agarran el versículo, mire que vas a prosperar en todo. Sí, vamos a prosperar, pero con Cristo. Usted se enferma y yo también, físicamente. Pero si sanamos espiritualmente, si Dios tiene misericordia, nos sana espiritualmente y físicamente. Entonces hay una pregunta, tiene 5 respuestas. ¿Qué daña la salud? Primer punto, la murmuración. María y Aarón murmuran contra Moisés. Está hablando de los verdaderos líderes espirituales, pero que sean verdaderos, porque al mentiroso hay que desenmascararlo. Números 12 del 1 al 16. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros, y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué daña la salud? La murmuración es una lepra. ¿Y a quién le cayó? A María. ¿Y quiénes pecaron? Los 2 hermanos, hablando locamente contra Moisés. Pero reconocieron su pecado. ¿Y qué tenían que ver ellos con estar hablando del gusto de Moisés? Porque había agarrado mujer cusita, morena. Usted ore. Los gustos son personales. Ahora no hable del líder, no hable de su hermano, de aquellos que hemos nacido de nuevo, verdaderamente, porque hay falsos como Simón el Mago, que por avaricia cayó en la trampa. Entonces la murmuración, gravísima. La murmuración acaban gobierno, acaban sociedades, acaban familias, trae enfermedad. ¿Es una enfermedad física? No, es una enfermedad espiritual.
pero sí trae la enfermedad física. Que necesitas de Dios. Mire a quién oró Moisés. No los mandaron para donde un médico. Los médicos son buenos. Aquí nunca le decimos a la persona, no vayan del médico. Vaya, pero vaya primero al médico de médico y él lo pondrá donde debe de ir. Entonces la murmuración está prohibida en el pueblo de Dios. La carta de Santiago no es para el mundo, es para ti y para mí. Entonces vamos a Santiago 4, 11 al 12. Juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú que juzgas la ley no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? No juzgue. Lea bien la Biblia. Jesús dijo, no juzgue por apariencia, ni por juicios injustos. Juzgue con la verdad. Juzgue a los de adentro, los de afuera se encargará Dios. Pero que usted no lo frenen con esto, que no juzgue, porque no suman la palabra. Que no juzgue para que no sea juzgado. Pero también dice Jesús, no juzgue por apariencia. Y Pablo dijo, juzga a los de adentro y no los de afuera, pero con verdades. No por hablar locamente como hizo Aarón y Moisés. No por juzgar locamente como hizo Aarón y María contra Moisés. Pero necesitaron de la oración del que murmuró. Eso es ser manso y humilde, no pagar con la misma moneda. Eso es la salud. La idolatría, segundo punto. Vamos al primer libro de Samuel, 5, del 1 al 12. Dicen, el arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, un abuso, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. La idolatría, mezclar las cosas de Dios con idolatría. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Se había caído. El poder de Dios lo tumbó. Y si era un Dios, ¿por qué no resistió? Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, y hubiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Este Dios está escrito con minúsculas. Es el Dios falso. El que imita a esos dioses imita al diablo, el Dios de este siglo. Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. ¿Sí ve qué es lo que trae la idolatría? Y está mezclando las cosas de Dios verdadero con el Dios falso, que se llama idolatría.
el Dios de este mundo, de este siglo. El mundo entero está bajo el maligno. Y es lo que dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Cristo, imagen de Dios. Léalo. Y mire, Dios Dagón, un ídolo. Y eso es lo que usted ve la gente, cargada de idolatría. Eso trae tumores, enfermedades. Y hay unos que no renuncian y mueren en sus creencias falsas. Y por eso la primera carta a los Corintios 10:14. Pero como usted no lee Biblia, léala. No es el pastor, es la Biblia la que te está hablando. Uno apenas es un instrumento. Amonestaciones contra la idolatría. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, mire cómo nos trata, huid de la idolatría. No te dice quédate. ¿Sabe por qué? Porque la idolatría te conduce a la avaricia. Colosenses 3:5. La vida antigua y la nueva. En la nueva tienes que huir de esto. Porque vas a seguir todavía con lo mismo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, la I espiritual y física. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Al versículo 7. Entonces la idolatría trae enfermedades, te aparta del Dios verdadero y sigues al Dios falso a través de imágenes, a través de esculturas hechas de la mano del hombre por insinuación de Satanás, para que lo adoren a él a través de la idolatría. Hay otra idolatría y vamos a ver primer libro de Samuel 15:23. La desobediencia va a traer esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios te va a desechar si tú no dejas la idolatría, que equivale a obstinación, a desobediencia, como le pasó a Saúl. No imites lo falso, imite lo bueno. Entonces, ¿qué trae enfermedades? La murmuración contra el líder verdadero de Cristo, el instrumento de Cristo. Segundo, la idolatría. Está creyendo en dioses hechos por el hombre por insinuación de Satanás. Hay que huir, hay que morir a todo lo que nos cause idolatría, como la avaricia, la obstinación y el excesivo amor a la riqueza. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males, mire que es males, enfermedades, todo eso lo trae. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí es donde termina. La avaricia mata. Es una idolatría, igual que seguir imágenes. Es una obstinación. El amor al dinero. No dice que el dinero sea malo. Es lo que tú haces con el dinero, que lo vuelves un Dios. Tercero, la desobediencia.
trae consecuencias. Y una de esas consecuencias es las enfermedades. Vamos a Deuteronomio 28:22. Dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. 27 al 28. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores. ¿Qué le pasó a aquellos que estaban siguiendo la idolatría? Con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y perturbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no será sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Al 29, y vamos al 35. Te herirá Jehová con malignas pústulas en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. La idolatría es algo terrible. La murmuración. Y si usted hace eso, cae en desobediencia, y mire lo que vienen las consecuencias. Pura enfermedad. Hay otra enfermedad que son lesiones. Que usted se cayó, se enfermó, se le partió una pierna, se le fracturó un tobillo, un brazo. Esas requieren de medicina y de oración. Pero hay que orar todo para que Dios opere en los médicos, en la medicina. Y necesitamos de gente que sean misericordiosos. Vamos a Lucas 10:30 al 37. Un pasaje que atracaron a un tipo que venía de camino a Jericó. Entonces mire lo que dice, vamos a resumirle. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Era de la iglesia. Y asimismo un levita de la iglesia, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Enfermedad física requiere médico, tratamiento, pero hay enfermedad espiritual que requiere de oración en el nombre de Jesucristo. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hay que tener misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Entonces la misericordia requiere de Dios para nosotros. Tuvo misericordia y debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Esta enfermedad, a causa de unos ladrones, y requirió de la misericordia de aquel hombre. Pasó el sacerdote, pasó el levita que eran de la iglesia, ni bola le pararon. ¿Sí cree que así hay gente en las iglesias que no tienen misericordia por su prójimo? Aprenda hoy y actúe, porque sabemos que tendrá misericordia, que el rico no tuvo misericordia cuando pidió allá en el Hades. Y mire lo que nos dice a nosotros, porque es para la iglesia. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Hazlo para que te des cuenta. No te pongas a pensar qué estaba haciendo, qué era. No, haga lo que tiene que hacer. Ayudar a aquel que cayó en manos de ladrones. Lo estropearon y usted como iglesia ayude. No haga como el levita ni haga como el sacerdote. A veces por eso en el mundo aparece gente que parece más cristiano que los cristianos. ¿Sabe que muchos, no, estoy hablando general, no sé, muchos cristianos dirían, él se lo buscó, o qué estaría haciendo, no es de la iglesia, no me importa. Y dice, ama a Dios por encima de todas las cosas, primer mandamiento, y segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Quinto, no comer o comer demasiado. Vamos a Hechos de los Apóstoles, 27, 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 266. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. 14 días de la preocupación que tenían, del naufragio que estaban sufriendo. Pero Pablo oró los alimentos delante de todos. Hay gente que le da pena orar. En un restaurante, si usted es cristiano, ¿qué pena le va a dar orar? Más bien enseña a los demás. Pablo lo hizo en presencia de todos y tuvieron ánimo. 14 días. Y hay cristianos que no quieren ayudar ni un día. Y otros dicen que ya no es necesario. Y Pablo oraba y ayunaba. Jesús oraba, ayunaba para enfrentar las tentaciones. Entonces, el no comer a cierto término te puede dañar la salud. Y el comer demasiado, que es glotonería, también te la puede dañar. Hay cristianos que dicen, ya no hago lo que hacía antes, ya no bebo, no hago esto. Beber me refiero al alcohol, pero sí como. Tanto una cosa como la otra en extremo te va a hacer daño. Aprenda a ayunar. Entonces vamos a Romanos. Mire que eran 14 días que llevaban por la preocupación. Cuando usted se enferme, oblíguese a comer, porque el cuerpo está sufriendo trastornos de una enfermedad que necesita ayudarlo, porque la oración y la palabra para el espíritu y el alma, pero el alimento es para el cuerpo bien tomado, porque la glotonería mata y te puede llevar al infierno también. Romanos 13 al 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tanto los extremos son malos. Ayune lo que usted proponga en su corazón porque está en la gracia. Porque se le imponen ya es ley. Hay ayunos parciales y hay ayunos totales. Que usted se abstiene de todo, pero hágalo usted, no que se lo impongan. Cada ayuno tiene una necesidad y lo hacía el pueblo y lo seguimos haciendo. El pueblo de Israel y lo seguimos haciendo nosotros. Entonces, iglesia, ¿qué daña la salud?
la murmuración, la idolatría, la desobediencia, las lesiones, y no comer o comer demasiado, que se llama glotonería. Una de las cosas que Jesús dijo fue en Lucas 21:34. Para que no nos caiga aquel día, ¿cuál día? La venida de Cristo. Debe encontrarte en santidad, encontrarnos en santidad. Mira lo que dice Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, dijo Jesús, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes, las preocupaciones, el estrés te quitan el ánimo, los deseos de comer. Coma, pero a su medida. Ayune a su medida. Hágalo todo en orden y decentemente. Amén, iglesia. Medicina para la salud. Vamos a ver cuál es la primera medicina. Oír atentamente esta palabra. Ya oíste que te la daña. Entonces voy a oír ahora qué me sana. ¿Qué debo de quitar para ser sano? Vamos a Éxodo 15:26. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si oyes atentamente esta voz de Dios hoy, y quitas la murmuración, la idolatría, la desobediencia, y te cuidas por donde caminas, y no comer en el tiempo que hay que comer, y no guardarte en el tiempo que haya que guardarte, puedes caer en castigo o enfermedades que a veces ni cuenta te das. Entonces tienes que ser un buen oidor para que Él sea tu buen sanador. Vamos a Santiago 1:22 al 25. Carta para la iglesia. Que a veces decimos, le está hablando al mundo, nos está hablando a nosotros. Porque en el pueblo de Dios pueden haber glotones y pueden haber desobedientes que no ayunan. Porque creen que no es importante, y Cristo lo estableció en la gracia. Cuando quiten al novio en aquel tiempo ayunarán. Marcos 2:20. Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No vas a engañar a otro, el engañado eres tú. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, medicina para la salud, oír atentamente la voz. Si la oyes atentamente, la vas a hacer. Te vas a volver obediente. Guardar la palabra. ¿Qué haces con oírla y no guardarla? Allá en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, el que oye y guarda esta palabra, porque el tiempo está cerca. Proverbio 4:20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, lo que dijo allá en Éxodo. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. ¿Qué es la palabra? Léala todos los días. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Pero si lo que estás es oyendo, viendo toxicidades, ¿qué medicina va a traer para tu cuerpo? Ni siquiera lees la Biblia. Y si no la lees, menos la vas a querer oír. ¿Y cómo la vas a obedecer si no la entiendes? Escúchela, aprende diario y Dios te dará la respuesta. Medicina para la salud. Mire, tenemos 7 puntos. Ya dimos el primero, oír atentamente la voz de Dios. Segundo, guardar la palabra. Tercero, el mensajero fiel. Proverbio 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Estás enfermo y lo que te vas a hablar que fulano se murió, que fulano tiene cáncer, que al otro le dio otra cosa, y no te dices, hermano, venga y oremos, que para el que cree todo es posible, y Dios te puede levantar, si tú le crees, de esta enfermedad, te puede sanar hoy, mañana o cuando Él quiera. Pero si le vas a hablar de enfermedades, le vas a hablar de muerte, ¿qué mensajero es ese? Deséchelo. No lo escuche. Dígale usted mismo que si usted es cristiano, mire, usted vino aquí, háblame de enfermedad, háblame de muerte, háblame a que a fulano le dio esto, o me vino a hablar de la palabra de Dios, que es la que trae medicina para mi cuerpo. Si no es así, mejor no me diga nada. Cuarto, el corazón alegre. Alégrate, cualquier sea tu situación, confiando en que Dios tiene la respuesta. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay gente que a lo que le da algo cae en aquella tristeza siendo cristiano. Es una oportunidad más para orar. Mire que Pablo no cayó en tristeza con el aguijón. Se puso a orar y recibió respuesta de Cristo. Pablo, bástate mi gracia, porque en la debilidad me fortalezco. Si estás débil, Dios quiere fortalecerte. Quiere Él vivir en ti, que tú dependas de Él, por medio de la oración. El buen ánimo. Hay gente que cae es como el que vende al crédito. Aquí así. Alégrese, cualquier sea la situación, si hay promesas, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Si me buscas como refugio, ningún mal llegará a tu casa. Allá lo encontramos en la Biblia, en los Salmos 23 y el Salmo 91. Léalos. Vamos a ver el buen ánimo. Proverbio 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Por eso siempre la palabra nos invita, ánimo. El desánimo no es bueno. Ánimo. Animaos los unos a los otros. 6. Un buen líder. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un buen creyente, le titulé aquí un buen líder, un buen pastor, un buen hermano. Estás enfermo y en vez de irte a hablar de enfermedades, de cáncer y hablarte de tuberculosis, te va a hablar de la palabra de Dios. Y te ora y te pone mano creyendo, y tú crees también. Última, confesar los pecados. Muchos pecan y pecan, ahí van acumulando el pecado de la idolatría, violación al primer mandamiento, y siguen acumulando, siguen creyendo y dicen que la Biblia no la aceptan,
porque ellos viven de sus tradiciones. Acepte la Biblia. Crea la palabra que es vida eterna para el que la cree, y sanidad y prosperidad. No la falsa prosperidad que dan muchos. Último, 7. Confesar los pecados. Santiago 5, 14 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Desde el 13. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No en tu nombre, siempre en el nombre de Jesús. Ungiéndolo con el poder de la oración del Espíritu Santo y aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay que confesar los pecados. Hay que perdonar, porque eso no te deja sanarte. Mire que Jesús nos dice a través del apóstol Juan, en primera de Juan 1, 8 al 10. Dice aquí: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos vamos a pecar. El problema es que no los confieses y te apartes, porque vas a repetir ese pecado. Mire que ahí en el versículo 2, Cristo nuestro abogado, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo aquel que se arrepienta y se aparte del pecado será prosperado. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Vio que hablamos de la misericordia? Proverbio 28:13. ¿Qué haces con confesarlo hoy y seguir en las mismas? Cuando viene a verte, vas a entenebrecer y va a ser reprobado. Entonces los confesamos y decimos: Señor, no lo vuelvo a hacer más. David no aparece que cometió otro adulterio, porque él lo confesó. Natán le sacó la verdad, le quitó la mentira, y es lo que debemos hacer nosotros. Y concluimos. Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quieres la paz? Una enfermedad te quita la paz. El pecado te quita la paz. Pero si tú lo confiesas, el pecado, y coges buen ánimo, aunque esté en la situación que esté, va a haber cambio en tu vida. Créele a este Dios que nos dio promesa a través de Cristo, de que sí nos iba a traer al Redentor, al Sanador, y usted lo experimenta cuando lo acepta y lo recibe en su corazón a ese Cristo. Usted se sana de hábitos malos, de malos hábitos, de adicciones, borracheras, idolatría, avaricia y otras más. Créale a la palabra. Entonces oremos. Gracias por la atención prestada, iglesia. Ahora sí, oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor.
y te pedimos perdón de todo pecado de pensamiento, de palabra, de omisión, de comisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hicimos, perdónanos. Señor, que la salud espiritual llegue a nuestras vidas, la salud física, porque eso lo va a traer cuando tú te sanas espiritualmente y vas dejando lo que te daña la salud. Hoy dimos que ¿qué daña la salud? La murmuración, la idolatría, la desobediencia, las lesiones y no comer o comer demasiado. Pero hay solución: oír atentamente la palabra de Dios, guardarla, el mensajero fiel, el corazón alegre, el buen ánimo y un buen líder que te lleve la palabra y confesar los pecados. Señor, gracias. Te pedimos en esta hora por la iglesia en la fe a nivel del mundo, aquellos que están tambaleando de pronto o han dudado o están desanimados, ayúdalos. Por la familia en carne, para que muchos salgan de las tinieblas a la luz, las autoridades, el cuerpo médico, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, para que esta palabra pueda ser llevada y ellos la puedan escuchar. Y si de pronto están atados allí, encorvados, o tienen flujos, o tienen cánceres, canta que lo que tienen que tomar la decisión personal ellos, de creer y oír al mensajero fiel. Señor, ayúdales, levántalos para salvación de su alma. Por eso en esta hora te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros y dándote gracias por eso que tú nos has hecho, de salvarnos y sacarnos de tantas enfermedades espirituales que teníamos, y hoy tenemos salud física. Y no importa, Señor, cualquier momento podemos pasar por valles de sombra de muerte, podemos pasar por momentos difíciles, pero tú siempre estarás con nosotros y nos sacarás adelante. Hoy ponemos nuestra vida espiritual en tus manos, la salud, nuestra situación, todo, la situación económica, todo lo ponemos en tu presencia. Ayuda, Señor, a aquellos que están desanimados, a aquellos que no conocen de ti, para que puedan aprender a vivir y a relacionarse más y más a través de la oración, a través de leer la palabra y haciendo las disciplinas espirituales. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en tu presencia, que sea llevada por tu poder a muchos que la necesitan, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.